El día que debía ser el más feliz en la vida de Elena se convirtió en una pesadilla que nadie podría haber imaginado. Con el vestido blanco que había soñado desde niña, sus manos temblaban mientras ajustaba el velo frente al espejo. Sus amigas la rodeaban, entre risas y lágrimas de emoción, sin saber que en pocas horas todo cambiaría para siempre. ¿Estás lista?, preguntó su madre desde la puerta, con ojos brillantes de orgullo. Elena asintió, aunque un extraño presentimiento le apretaba el pecho. Lo ignoró, pensando que eran solo nervios. La iglesia estaba repleta. Más de 200 invitados se habían reunido para presenciar la unión entre Elena y Alejandro, el hombre que durante 3 años le había prometido amor eterno. Las flores blancas y doradas decoraban cada rincón, y la luz entraba por los vitrales creando un ambiente casi mágico. Todo parecía perfecto. Cuando la música comenzó a sonar, Elena caminó del brazo de su padre por el pasillo central. Su corazón latía con fuerza mientras avanzaba paso a paso. Buscó con la mirada a Alejandro en el altar, pero su expresión no era la que esperaba. No había amor en sus ojos, solo una frialdad que la desconcertó. Los murmullos comenzaron cuando Elena llegó al altar. Alejandro se inclinó hacia ella y, en un susurro que solo ella pudo escuchar, dijo las palabras que destrozarían su mundo. «No puedo casarme contigo. Nunca te he amado de verdad». El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena quedó paralizada mientras Alejandro se alejaba del altar, dejándola sola frente a todos. Los invitados comenzaron a murmurar. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar el momento. La humillación era completa. Elena sentía que el suelo se abría bajo sus pies mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. «Lo siento, pero esto es una farsa», dijo Alejandro en voz alta antes de salir por la puerta lateral de la iglesia. «No puedo seguir fingiendo». El padre de Elena intentó confrontarlo, pero fue inútil. En cuestión de minutos, la noticia se esparció como pólvora. Los invitados comenzaron a abandonar la iglesia, algunos avergonzados, otros morbosamente entretenidos por el escándalo. La familia de Elena intentaba consolarla mientras ella, destrozada, se refugiaba en la pequeña habitación trasera de la iglesia. «¿Por qué me ha hecho esto?», sollozaba en brazos de su madre. «¿Por qué esperar hasta este momento?». Lo que Elena no sabía era que la vida da muchas vueltas. 6 meses después de aquella humillación pública, Elena había vendido el apartamento que compartía con Alejandro y había utilizado ese dinero para iniciar un pequeño negocio de diseño de joyas, algo que siempre había sido su pasión secreta. Su primera colección, inspirada en el dolor y la resiliencia, comenzó a ganar reconocimiento en las redes sociales. Una tarde, mientras presentaba sus diseños en una pequeña feria local, un hombre se acercó a su puesto. Era Carlos, un empresario que quedó cautivado no solo por sus creaciones, sino también por la pasión con la que Elena hablaba de su trabajo. «Estas piezas cuentan una historia», dijo él, sosteniendo un delicado collar entre sus dedos. «Puedo sentir que hay algo profundo detrás de cada diseño». Elena no pudo evitar sonreír. Era la primera sonrisa genuina en meses. Lo que ella no sabía era que Carlos era el dueño de una de las más importantes cadenas de joyerías del país, y que su encuentro no era casualidad. Mientras tanto, Alejandro enfrentaba sus propias consecuencias. Su empresa estaba al borde de la quiebra tras perder a varios inversionistas que se retiraron después del escándalo. Su nueva relación, por la cual había abandonado a Elena, se desmoronaba bajo el peso de las mentiras. El destino estaba tejiendo una intrincada red donde los caminos de Elena y Alejandro volverían a cruzarse, pero esta vez las circunstancias serían completamente diferentes. Él, desesperado por salvar su empresa en ruinas. Ella, emergiendo como una estrella en ascenso en el mundo de la joyería de la mano de Carlos. Lo que Alejandro no podía imaginar es que pronto se encontraría de rodillas, suplicando por la ayuda de la misma mujer que una vez humilló frente a todos. Porque el destino, con su misteriosa sabiduría, le tenía preparada una jugada que nadie podría haber anticipado. 3 semanas después de conocer a Carlos, Elena recibió una llamada que cambiaría el rumbo de su vida. La voz grave y segura del empresario resonó al otro lado del teléfono, invitándola a presentar sus diseños en la exclusiva exposición anual de joyería que su compañía organizaba en Madrid. Era una oportunidad que solo unos pocos diseñadores consagrados recibían cada año. «No sé qué decir», balbuceó Elena, apretando el teléfono contra su oreja mientras se sentaba en el pequeño taller que había montado en su nuevo apartamento. «Solo llevo 6 meses dedicándome a esto». «Y has logrado más en esos 6 meses que muchos en años», respondió Carlos con una calidez que hizo que Elena se sonrojara. «Hay algo especial en tus diseños, Elena.
una historia de dolor transformado en belleza. Lo que Carlos no le dijo era que él mismo se había encargado de investigar su historia. Sabía perfectamente lo que había ocurrido en aquella iglesia, y algo en la dignidad con la que Elena había reconstruido su vida le había tocado profundamente. Mientras tanto, en el otro lado de la ciudad, Alejandro vaciaba su escritorio en las oficinas de la inmobiliaria que había fundado 5 años atrás. Los marcos con los premios al empresario joven del año y las fotos con celebridades que habían comprado propiedades a través de su empresa parecían ahora reliquias de otra vida. «Señor Montero, tiene una llamada», anunció su secretaria desde la puerta, con esa mirada de lástima que Alejandro había llegado a odiar. «¿Quién es?», preguntó sin levantar la vista de la caja donde metía sus pertenencias. «Santiago Vega, de Inversiones Globales». Alejandro se paralizó. Santiago era su última esperanza, el único inversor que aún no había cerrado completamente la puerta. Tomó el teléfono con manos temblorosas, forzando en su voz un tono de confianza que estaba lejos de sentir. «Santiago, qué gusto escucharte. Estaba a punto de llamarte». La conversación fue breve y demoledora. Santiago también se retiraba. «Lo siento, Alejandro, pero la reputación lo es todo en este negocio. Después de lo que pasó, ya sabes, la gente habla». La gente habla. Esas 3 palabras habían sido su sentencia desde el día de la boda. Lo que nadie sabía era que Alejandro no había abandonado a Elena por amor a otra persona. La verdad era mucho más mezquina. Lucía, la hija de uno de los inversores más importantes del país, se había encaprichado con él. Y Alejandro, cegado por la ambición, había visto la oportunidad perfecta para asegurar el futuro de su empresa. «Te daré acceso a la fortuna de mi padre», le había prometido Lucía una noche, mientras acariciaba su rostro. «Solo tienes que deshacerte de tu prometida». Lo que Alejandro no anticipó fue que, tras el escándalo, el padre de Lucía consideraría que alguien capaz de tal crueldad pública no era digno de su hija ni de su dinero. En cuestión de semanas, Lucía lo había abandonado, llevándose consigo cualquier posibilidad de inversión, regresando a su apartamento vacío esa noche. Alejandro pasó frente a una pequeña tienda de revistas. En la portada de una revista de negocios, un rostro familiar captó su atención. Era Carlos Herrera, el magnate de la joyería, y a su lado, Elena. No podía creerlo. La foto mostraba a ambos sonriendo, con un titular que rezaba: «La nueva promesa del diseño de joyas que está revolucionando el mercado». Con manos temblorosas, Alejandro compró la revista y devoró el artículo en el primer banco que encontró. Elena había sido seleccionada para presentar su colección en el evento más prestigioso del sector. Su empresa, Renacimiento, estaba atrayendo la atención de celebridades e inversores. Y Carlos Herrera aparecía como su mentor y principal apoyo. «Encontré inspiración en mi propio dolor», citaba el artículo a Elena. «Cada pieza que creo simboliza una herida transformada en fortaleza». El destino parecía burlarse de Alejandro. Mientras su vida se desmoronaba, la mujer a la que había humillado públicamente ascendía como un cometa en el cielo estrellado del éxito. Esa misma noche, a kilómetros de distancia, Elena cenaba con Carlos en un exclusivo restaurante con vistas al parque. Entre copas de vino y conversaciones sobre diseños futuros, algo más estaba floreciendo. No era solo admiración profesional lo que brillaba en los ojos de Carlos cuando Elena hablaba apasionadamente sobre nuevas técnicas de orfebrería. «Elena», dijo Carlos mientras sus dedos rozaban suavemente los de ella sobre la mesa, «hay algo que no te he contado». El corazón de Elena dio un vuelco. En los últimos meses había aprendido a ser cautelosa con los secretos. Conocí a Alejandro hace años, en una reunión de empresarios. Nunca fuimos amigos, pero sabía quién era. Carlos hizo una pausa, como midiendo sus palabras. «El día que te encontré en la feria local no fue casualidad». La expresión de Elena se congeló, mientras un frío familiar comenzaba a extenderse por su pecho. ¿Acaso todo había sido un montaje? ¿Una forma elaborada de acercarse a ella por algún motivo oculto? «¿Qué quieres decir?», preguntó, retirando sutilmente su mano. Los ojos de Carlos se llenaron de una intensidad que Elena no había visto antes. Lo que estaba a punto de revelarle cambiaría por completo su percepción del pasado y abriría una puerta hacia un futuro inesperado, donde las conexiones entre ella, Carlos y Alejandro, resultarían ser mucho más complejas de lo que jamás hubiera imaginado. Carlos respiró profundamente antes de continuar. La iluminación tenue del restaurante dibujaba sombras en su rostro, dándole un aire de misterio que aumentaba la ansiedad de Elena.
Alejandro arruinó a mi hermana, confesó finalmente. Hace 4 años, ella invirtió todos sus ahorros en uno de sus proyectos inmobiliarios. Un proyecto que él sabía que nunca se realizaría. Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. De todas las posibles conexiones, esta era la que menos esperaba. Isabel confió en él, y Alejandro la dejó en la ruina. Continuó Carlos, su voz temblando ligeramente con una mezcla de dolor y rabia contenida. Tuve que ayudarla a recuperarse económicamente, pero el daño emocional, eso fue irreparable. ¿Por eso me buscaste?, preguntó Elena, sintiendo una punzada de decepción, como parte de algún plan de venganza. Carlos negó con la cabeza, extendiendo nuevamente su mano para tomarla de ella. Al principio, sí, admitió con honestidad. Cuando vi la noticia de lo que te hizo en la boda, pensé que tal vez podríamos unir fuerzas. Pero cuando vi tus diseños, cuando te conocí, sus ojos se encontraron con los de ella. Todo cambió. Vi a una mujer extraordinaria que había transformado su dolor en arte. No necesitabas mi ayuda para brillar, Elena. Solo necesitabas una oportunidad. La sinceridad en sus palabras alivió un poco la tensión en el pecho de Elena, pero las dudas persistían. ¿Qué pretendes ahora, Carlos? Quiero que tus joyas estén en todas mis tiendas. Sin trucos, sin agendas ocultas. Es un buen negocio para ambos, sonrió, y luego añadió en voz más baja, y quiero conocerte mejor, si me lo permites. Mientras tanto, a pocos kilómetros de distancia, Alejandro entraba al apartamento que ahora compartía con su madre. Después de perder su empresa, había tenido que vender su lujoso piso para pagar deudas. La humillación de regresar a casa de su madre a los 35 años era un golpe constante a su orgullo. «Hijo, tienes correspondencia», dijo su madre, señalando un sobre elegante sobre la mesa. «Parece importante». Alejandro miró el sobre con indiferencia, hasta que notó el logotipo dorado en una esquina, Exposición Internacional de Joyería y Arte. El evento del que hablaba el artículo sobre Elena. Con dedos impacientes, rasgó el sobre y extrajo una invitación. No era una simple invitación. Era una solicitud formal para participar como asesor inmobiliario en la búsqueda de locales para la expansión de Joyerías Herrera en colaboración con una nueva línea llamada Renacimiento. La línea de Elena. La ironía era demasiado cruel. Necesitaba desesperadamente el trabajo, pero trabajar para el imperio de Carlos Herrera, buscando locales para las joyas de la mujer que había abandonado en el altar. El destino tenía un sentido del humor retorcido. 2 semanas más tarde, Elena se encontraba en el backstage de la exposición, rodeada del caos ordenado típico de los grandes eventos. Sus manos temblaban ligeramente mientras acomodaba sus piezas en los estuches de terciopelo negro. Era su gran noche, la presentación oficial de Renacimiento ante los más importantes críticos y compradores del mundo de la joyería. «¿Estás lista?», dijo una voz familiar detrás de ella. Era Lucía, la misma mujer por la que Alejandro la había dejado. Elena se quedó paralizada. «¿Qué haces aquí?», preguntó, incapaz de ocultar su sorpresa y recelo. Lucía sonrió con una mezcla de vergüenza y determinación. «Trabajo para Carlos desde hace 3 meses. Soy parte del equipo de marketing». El mundo de Elena parecía contraerse hasta volverse asfixiante. «¿Carlos lo sabe? ¿Sabe quién eres tú?». «Sí», respondió Lucía, y antes de que Elena pudiera procesar esta nueva traición, añadió, «y también sabe que fui yo quien le advirtió sobre los verdaderos motivos de Alejandro. Cuando me di cuenta de quién era realmente, no pude seguir con ello». Elena intentaba asimilar esta nueva información cuando Carlos apareció a su lado. Sin darle tiempo a preguntas, le susurró al oído, «Alejandro está aquí. Acaba de llegar». El corazón de Elena comenzó a latir desbocado. No había visto a Alejandro desde aquel día en la iglesia. No estaba preparada para enfrentarlo ahora, justo antes del momento más importante de su carrera. «¿Por qué está aquí?», logró preguntar, su voz apenas audible entre el bullicio del backstage. «Porque yo lo invité», respondió Carlos con una calma inquietante. «Necesito que vea lo que perdió. Necesito que entienda el error que cometió, no solo contigo, sino con mi hermana y con todas las personas a las que ha perjudicado». Elena sintió una mezcla de emociones contradictorias. Parte de ella quería huir, esconderse de la mirada de Alejandro. Otra parte, sin embargo, sentía una extraña determinación creciendo en su interior.
Quizás era el momento de cerrar ese capítulo, de demostrarle a él, y a sí misma, lo mucho que había crecido desde aquel día. 5 minutos para la presentación, anunció uno de los organizadores. Sacándola de sus pensamientos, Elena respiró profundamente. Está bien, dijo finalmente, mirando a Carlos. Pero esto lo hago a mi manera. Mientras caminaba hacia el escenario, pudo distinguir entre el público la figura de Alejandro. Estaba más delgado, con ojeras pronunciadas y una expresión de incertidumbre que nunca había visto en él. Sus miradas se cruzaron por un instante, y Elena sintió como el tiempo parecía detenerse. Las luces del escenario la cegaron momentáneamente cuando subió a la pasarela. El presentador anunciaba su nombre y el de su colección mientras modelos elegantemente vestidas comenzaban a desfilar con sus creaciones. Cada joya contaba una historia de dolor, superación y renacimiento. El público guardaba un silencio reverente. Interrumpido solo por murmullos de admiración desde su asiento, Alejandro observaba con una mezcla de asombro y remordimiento. Cada pieza parecía enviada específicamente para él, como mensajes cifrados que solo podía interpretar completamente. Reconocía en esos diseños el dolor que había causado, transformado ahora en algo hermoso y valioso. Al finalizar el desfile, Elena recibió una ovación de pie. Los flashes de las cámaras iluminaban su rostro mientras agradecía con una sonrisa radiante. Había triunfado. Su talento, su perseverancia, su capacidad para transformar la adversidad en arte, todo eso había sido reconocido por las personas más influyentes del sector. Entre bastidores, la euforia del éxito se mezclaba con la anticipación de lo que estaba por venir. Carlos la esperaba con una botella de champán y una mirada que transmitía más que simple admiración profesional. Lucía se mantenía a una prudente distancia, su rostro reflejando una mezcla de respeto y arrepentimiento, y en algún lugar entre la multitud, Alejandro se debatía entre acercarse a Elena o desaparecer para siempre de su vida. En su bolsillo llevaba un sobre con una propuesta desesperada, su último intento de salvación profesional. Lo que ninguno de ellos sabía era que Santiago Vega, el inversor que había abandonado a Alejandro en su peor momento, también estaba entre el público. Y tenía planes que cambiarían drásticamente el destino de todos ellos. Mientras Elena se preparaba para la recepción que seguiría al desfile, una asistente se acercó discretamente a ella. «Disculpe, señorita Elena, hay alguien que insiste en hablar con usted en privado». La joven le extendió una tarjeta con un nombre que hizo que el corazón de Elena diera un vuelco. «Dice que es urgente y que tiene información que podría interesarle sobre el señor Herrera». Elena miró hacia Carlos, que conversaba animadamente con unos invitados, ajeno a lo que estaba ocurriendo. Luego observó entre la multitud, donde Alejandro parecía buscarla con la mirada, y finalmente fijó sus ojos en la tarjeta que sostenía entre sus dedos temblorosos. Las próximas decisiones que tomara cambiarían el curso de su vida para siempre. Y el tiempo para decidir se agotaba rápidamente. Elena observó la tarjeta una vez más antes de tomar su decisión. Santiago Vega, Inversiones Globales. El nombre le resultaba vagamente familiar, como si lo hubiera escuchado en alguna conversación pasada con Alejandro. Con el corazón latiéndole en la garganta, asintió a la asistente. «Llévame con él», dijo en voz baja, echando una última mirada hacia Carlos. La asistente la guió a través de un laberinto de pasillos hasta una pequeña sala de reuniones, alejada del bullicio de la celebración. Allí, un hombre de unos 50 años, con cabello entrecano y traje impecable, la esperaba con una expresión indescifrable. «Señorita Elena, es un placer conocerla al fin. Su colección es extraordinaria», dijo Santiago, extendiendo su mano. «Lamento interrumpir su momento de gloria, pero lo que tengo que decirle no puede esperar». Elena estrechó su mano con cautela, intrigada y alarmada a partes iguales. «¿De qué se trata? ¿Qué sabe usted sobre Carlos?» Santiago extrajo de su maletín una carpeta con el logotipo de Inversiones Globales. «Antes de hablar de Carlos Herrera, permítame contarle sobre un proyecto inmobiliario de hace 4 años. Un proyecto en el que yo mismo invertí una cantidad considerable». El estómago de Elena dio un vuelco. Estaba hablando del mismo proyecto que había arruinado a la hermana de Carlos. El Mirador del Valle, continuó Santiago, debía ser un complejo residencial de lujo. Alejandro Montero era la cara visible del proyecto, pero el verdadero cerebro detrás. Hizo una pausa dramática. Era Carlos Herrera. Elena sintió como si el suelo bajo sus pies se desvaneciera. «No, eso no puede ser verdad. Carlos me dijo que su hermana perdió todo su dinero en ese proyecto, que Alejandro la estafó».
Santiago asintió con una sonrisa amarga. Isabel Herrera. Sí. Pero lo que Carlos no le contó es que él mismo diseñó toda la operación. Usó a Alejandro como testaferro mientras él se mantenía en las sombras. Cuando el proyecto fracasó, necesitaban un culpable. Y ese culpable fue Alejandro. Elena apenas podía procesar lo que estaba escuchando. Exacto. Carlos sacrificó a su socio para proteger su reputación. Isabel realmente perdió su dinero, pero no fue Alejandro quien la estafó, fue su propio hermano, aunque ella nunca lo supo. Las piezas comenzaban a encajar en la mente de Elena. La obsesión de Carlos por vengar a su hermana, su interés en ella justo después del escándalo de la boda, la invitación a Alejandro para presenciar su éxito. ¿Por qué me cuenta esto ahora?, preguntó Elena, sintiendo como la rabia crecía en su interior. ¿Qué gana usted con todo esto? Santiago cerró su maletín con un clic metálico. Digamos que tengo cuentas pendientes con Carlos Herrera. Pensé que usted merecía saber la verdad antes de asociarse completamente con él. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir añadió: revise esto. Son los documentos originales del proyecto, con las firmas de ambos. Elena quedó sola con la carpeta entre sus manos temblorosas. Al abrirla, lo primero que vio fue una fotografía de Carlos y Alejandro estrechándose las manos, sonrientes, con el terreno del mirador del valle de fondo. La fecha impresa en la esquina inferior era de 5 años atrás, mucho antes de que Alejandro la conociera a ella. Más revelador aún era una serie de correos electrónicos impresos, donde Carlos instruía a Alejandro sobre cómo manejar a los inversores mientras se permanecía en segundo plano. El último correo, fechado justo después del colapso del proyecto, contenía una frase que heló la sangre de Elena. Tú serás quien dé la cara. Yo nunca estuve involucrado. ¿Entendido? Si caes, caes solo. El sonido de la puerta abriéndose la sobresaltó. Era Lucía, con expresión preocupada. Te están buscando por todas partes, dijo, y luego notó la carpeta abierta sobre la mesa. Sus ojos se agrandaron con reconocimiento. ¿De dónde has sacado eso? ¿Tú lo sabías?, preguntó Elena, su voz quebrada por la traición. ¿Sabías que Carlos estaba detrás de todo? Lucía cerró la puerta tras ella y se acercó. Lo descubrí hace poco, cuando empecé a trabajar para él. Encontré documentos. Carlos no sabe que los he visto. Por eso dejaste a Alejandro. Elena intentaba encajar todas las piezas del rompecabezas. En parte, admitió Lucía. Cuando me di cuenta de que Alejandro estaba dispuesto a humillarte públicamente solo para salvarse, entendí qué clase de persona era. Pero luego descubrí que Carlos era aún peor. Ha estado manipulándonos a todos. La revelación cayó sobre Elena como un balde de agua fría. El hombre que se había presentado como su salvador, que le había ofrecido una oportunidad cuando más lo necesitaba, resultaba ser el arquitecto de una elaborada venganza. No contra Alejandro por herir a su hermana, sino contra su antiguo socio que sabía demasiado. Elena, hay más, continuó Lucía con urgencia. El contrato que firmaste con Carlos, lo leíste completamente. El pánico comenzó a crecer en el pecho de Elena. Mi abogado lo revisó. ¿Por qué? Carlos ha insertado una cláusula especial. Una vez que tu colección se presenta oficialmente, todos los derechos pasan a ser propiedad exclusiva de Joyerías Herrera. Tu nombre, tus diseños, todo le pertenecerá a él. El mundo de Elena se derrumbaba por segunda vez. Primero Alejandro, ahora Carlos. ¿Acaso estaba destinada a ser traicionada por cada hombre que entraba en su vida? La presentación ya ocurrió, musitó Elena, sintiendo un vacío en el estómago. Estás diciendo que ya perdí todo. Lucía negó con la cabeza. La presentación oficial, según el contrato, concluye con la firma de los documentos de asociación durante la recepción. Eso ocurrirá en... Consultó su reloj, exactamente 20 minutos. El cerebro de Elena trabajaba a toda velocidad. 20 minutos para decidir su próximo movimiento, para encontrar una salida a esta trampa perfectamente diseñada. ¿Por qué me ayudas?, preguntó a Lucía, aún desconfiada. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas contenidas. Porque yo también fui su víctima. Carlos me contrató sabiendo quién era, me utilizó para obtener información sobre Alejandro. ¿Y por qué? Dudó un momento. Porque te debo una disculpa. Lo que te hicimos fue imperdonable. En ese preciso instante, la puerta se abrió nuevamente. Esta vez era Alejandro, con una expresión de sorpresa al encontrar a las dos mujeres juntas. Elena,
Te he estado buscando por todas partes. Necesito hablar contigo, dijo, y luego notó la carpeta sobre la mesa. El color abandonó su rostro. ¿Dónde conseguiste esos documentos? Santiago Vega me los dio, respondió Elena, estudiando su reacción. ¿Es cierto? Carlos estaba detrás de todo desde el principio. Alejandro cerró los ojos por un momento, como si el peso de años de secretos finalmente lo aplastara. Sí, admitió con voz derrotada. Carlos me reclutó cuando yo apenas comenzaba. Me ofreció financiamiento, contactos, me convirtió en quien era. Y luego, cuando todo se vino abajo, me abandonó a mi suerte. ¿Y lo de la boda? Preguntó Elena, necesitando finalmente escuchar la verdad. También fue parte del plan. Alejandro negó con la cabeza. Eso fue decisión mía, la peor de mi vida. Cuando todo se derrumbaba, Lucía apareció ofreciéndome una salida a través de su padre. Estaba desesperado, asustado, cobarde, completó Elena. Sí, aceptó él sin intentar defenderse. Un completo cobarde. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de aplausos y música proveniente del salón principal. La recepción estaba en pleno apogeo, y en algún lugar de esa multitud, Carlos esperaba para completar su plan. Tenemos que hacer algo, dijo Lucía, rompiendo el silencio. Si firmamos esos documentos, Carlos ganará. Se quedará con todo, tu colección, la reputación restaurada, y nosotros tres quedaremos como los villanos de la historia. Elena miró los documentos esparcidos sobre la mesa, luego a Alejandro y finalmente a Lucía. 3 personas unidas por el engaño, la traición y las manipulaciones de un hombre. 3 vidas destrozadas y reconstruidas bajo la sombra de mentiras. Una idea comenzó a formarse en su mente. Una idea arriesgada, pero quizás la única salida posible. Tengo un plan, dijo finalmente, con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. Pero necesitaré que ambos confíen en mí completamente. Mientras los 3 conspiraban en aquella pequeña sala, Carlos recorría el salón con impaciencia, buscando a Elena entre la multitud. Su momento de triunfo estaba tan cerca que casi podía saborearlo. Pronto completaría su venganza, se apoderaría de la exitosa colección que ya todos aclamaban, y los culpables de su fracaso pasado pagarían el precio definitivo. Lo que Carlos no podía imaginar era que, por primera vez en años, no era quien controlaba todos los hilos. Una nueva jugada estaba a punto de comenzar, una que cambiaría para siempre el destino de todos los involucrados. El salón resplandecía con luces doradas y el tintineo de copas de champán cuando Elena hizo su entrada triunfal. Todos los ojos se volvieron hacia ella, la diseñadora revelación cuyas joyas habían causado sensación. A su lado, para sorpresa de los presentes, caminaban Alejandro y Lucía. Los 3 avanzaban con una determinación que desconcertó a más de uno. Carlos se acercó rápidamente, su sonrisa encantadora apenas ocultando su inquietud al ver a los 3 juntos. Elena, querida, te estaba buscando. Es hora de la firma. Por supuesto, respondió ella con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Pero antes, me gustaría decir unas palabras a todos los presentes. Antes de que Carlos pudiera objetar, Elena ya se dirigía al pequeño escenario donde una orquesta había estado tocando suavemente. Tomó el micrófono mientras Alejandro y Lucía se posicionaban estratégicamente cerca de las salidas. Buenas noches a todos, comenzó Elena, su voz clara y firme resonando en el salón. Primero, quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar aquí, por apoyar mi colección Renacimiento. Los aplausos interrumpieron brevemente sus palabras. Carlos observaba desde la primera fila, su expresión oscilando entre la confianza y una creciente preocupación. Como saben, cada pieza que he creado cuenta una historia de traición transformada en fortaleza, continuó Elena. Lo que no saben es que esa historia aún no ha terminado. Un murmullo recorrió la sala. Carlos dio un paso hacia el escenario, pero Santiago Vega apareció a su lado, sujetándolo discretamente por el brazo. Esta noche descubrí que las personas no siempre son lo que aparentan, dijo Elena, sus ojos fijos en Carlos. A veces, aquellos que se presentan como salvadores resultan ser los verdaderos villanos de la historia. El murmullo se intensificó. Carlos intentó zafarse de Santiago, pero éste no cedió. Hace 4 años, un proyecto inmobiliario llamado El Mirador del Valle arruinó a decenas de inversores. Elena sacó de su bolso algunos de los documentos que Santiago le había entregado. Entre ellos, Isabel Herrera, hermana de nuestro anfitrión, Carlos Herrera.
Los flashes de las cámaras comenzaron a dispararse. Los periodistas presentes, que habían acudido para cubrir el lanzamiento de la colección, ahora sentían que estaban presenciando una historia mucho más jugosa. Lo que nadie sabía, continuó Elena, es que el verdadero arquitecto de esa estafa no fue otro que el mismo Carlos Herrera. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Carlos finalmente logró soltarse de Santiago y avanzó hacia el escenario, su rostro contorsionado por la furia. Esto es absurdo. Alejandro Montero fue quien engañó a todos, incluyendo a mi hermana. Justo en ese momento, Lucía activó la pantalla gigante que dominaba el fondo del escenario. En ella apareció el rostro de Isabel Herrera, la hermana de Carlos, en una videollamada en directo. Isabel, dijo Elena suavemente, ¿podrías contarnos lo que descubriste recientemente sobre la inversión que perdiste? La mujer en la pantalla, de unos 40 años y con un notable parecido a Carlos, asintió con expresión solemne. Hace una semana, Santiago Vega me contactó. Me mostró documentos que probaban que mi propio hermano diseñó la estafa completa. Carlos utilizó el dinero de los inversores, incluido el mío, para expandir su cadena de joyerías mientras culpaba a Alejandro de fracaso. Carlos se quedó paralizado a mitad de camino hacia el escenario. Su plan se desmoronaba frente a sus ojos. Isabel, su propia hermana, lo había traicionado. ¿Por qué, Carlos?, preguntó Isabel desde la pantalla, su voz quebrada por la emoción. ¿Por qué me usaste así? Antes de que Carlos pudiera responder, Alejandro avanzó hacia el centro del salón. Yo también tengo algo que confesar, dijo con voz firme. Lo que hice a Elena en nuestra boda fue imperdonable. Actué por cobardía y ambición. He pagado por ello cada día desde entonces. Pero lo que Carlos ha hecho es manipularnos a todos como piezas en su juego personal de venganza. Elena retomó la palabra. Carlos me buscó después de mi humillación pública no para ayudarme, sino para utilizarme en su venganza contra Alejandro y para apoderarse de mis diseños. Esta noche, pretendía que firmara un contrato que le daría todos los derechos sobre mi trabajo. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones de indignación. Carlos, acorralado, finalmente explotó. Todo era mío, gritó, abandonando su fachada de calma. Alejandro era un don nadie hasta que yo lo convertí en alguien. Y tú, Elena, no serías nada sin mi apoyo. Tus joyas no valdrían nada sin mi nombre respaldándolas. El silencio que siguió a su arrebato fue sepulcral. Todas las miradas estaban fijas en él, incluyendo las de los periodistas que grababan ávidamente cada palabra. Te equivocas, Carlos, respondió Elena con serenidad. Mi talento existía mucho antes de que tú aparecieras en mi vida, y seguirá existiendo mucho después de que salgas de ella. Levantó el contrato que debía haber firmado. No necesito tu nombre para triunfar. Con un gesto dramático, rasgó el contrato en dos. Los aplausos estallaron espontáneamente, primero tímidos y luego ensordecedores. Carlos, viendo su imperio de mentiras desmoronarse, intentó un último movimiento desesperado. No tienen pruebas que puedan sostenerse en un tribunal. Esto es difamación. Santiago Vega avanzó entonces hacia el centro, con su maletín en la mano. Tengo todas las pruebas necesarias. Carlos, correos electrónicos, transferencias bancarias, testigos. Como tu antiguo socio financiero, guardé cada documento por si algún día los necesitaba. Ese día ha llegado. 2 agentes de policía, que habían estado presentes como invitados en la gala, se acercaron a Carlos. Uno de ellos habló. Señor Herrera, nos gustaría que nos acompañara para responder a algunas preguntas sobre el caso de Mirador del Valle, que ha sido reabierto recientemente. Mientras Carlos era escoltado fuera del salón, un silencio incómodo se apoderó de los presentes. Elena volvió a tomar el micrófono. Lamento profundamente que hayan tenido que presenciar esto, dijo con sinceridad, pero no lamento que la verdad salga a la luz. Mi colección, Renacimiento, trata sobre transformar el dolor en belleza, sobre renacer de las cenizas de la traición. Esta noche he completado mi propio renacimiento. Los aplausos volvieron a llenar el salón, esta vez acompañados de vítores y expresiones de apoyo. Entre la multitud, Alejandro y Lucía intercambiaron una mirada de alivio mezclado con remordimiento. 3 meses después, Elena se encontraba en la inauguración de su primera tienda propia. El escándalo de Carlos Herrera había sacudido el mundo de la joyería, pero lejos de perjudicarla, había catapultado su carrera. Su historia de superación, ahora pública, resonaba con personas de todo el mundo.
Es hermoso, dijo una voz familiar detrás de ella. Al girarse, encontró a Alejandro contemplando el escaparate donde se exhibía su nueva colección, Verdad, inspirada en los eventos de aquella noche. Gracias, respondió Elena con una sonrisa cordial pero distante. El perdón era un proceso, y aunque habían colaborado para desenmascarar a Carlos, las heridas del pasado aún estaban sanando. Nunca podré reparar lo que te hice, admitió Alejandro, pero quería que supieras que estoy intentando ser mejor persona. Estoy trabajando con los afectados por el Mirador del Valle, ayudándoles a recuperar parte de su dinero. Elena asintió, apreciando su esfuerzo. Me alegra oírlo. Todos merecemos una segunda oportunidad para reescribir nuestra historia. La campanilla de la puerta sonó, anunciando la llegada de un nuevo visitante. Para sorpresa de Elena, era Isabel Herrera. Espero no interrumpir, dijo Isabel con timidez. Solo quería felicitarte personalmente por la inauguración. Isabel, me alegra mucho verte, respondió Elena sinceramente. Tras los eventos de la gala, ambas mujeres habían desarrollado una amistad inesperada, unidas por sus experiencias como víctimas de Carlos. Tengo algo para ti, dijo Isabel, extendiendo un pequeño paquete. Es un regalo de agradecimiento por tu valentía. Elena abrió la caja con curiosidad. En su interior encontró un antiguo guardapelo de plata con intrincados grabados. Al abrirlo, descubrió una fotografía descolorida de una joven pareja. Son nuestros padres, explicó Isabel. Carlos y yo lo heredamos de nuestra madre. Ella siempre decía que contenía el secreto de la verdadera felicidad. Elena observó la fotografía con atención. Algo en los rostros de la pareja le resultaba extrañamente familiar. Carlos nunca te contó sobre nuestra familia, ¿verdad?, preguntó Isabel con una sonrisa enigmática. No, apenas hablaba de su pasado, respondió Elena, intrigada. Isabel tomó aire antes de revelar la verdad que había venido a compartir. Nuestra madre, antes de casarse con nuestro padre, estuvo comprometida con otro hombre, un hombre que la abandonó poco antes de la boda. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. ¿Qué estás diciendo? Ese hombre era tu abuelo, Elena. Lo descubrí revisando los viejos diarios de mi madre. La historia se repitió, de alguna manera. Pero esta vez, tú conseguiste lo que mi madre nunca pudo: justicia y redención. La revelación dejó a Elena sin palabras. El destino, en su infinita sabiduría, había entrelazado sus vidas en un ciclo que finalmente se cerraba. La humillación que había sufrido en el altar no había sido solo una cruel coincidencia, sino el primer paso en un camino que la llevaría a completar una historia que había comenzado mucho antes de su nacimiento. El destino tiene formas misteriosas de equilibrar las cuentas, murmuró Elena, sosteniendo el guardapelo contra su corazón. Y a veces nos da exactamente la jugada que necesitamos para sanar heridas que ni siquiera sabíamos que teníamos. Mientras el sol del atardecer bañaba la tienda con su luz dorada, Elena comprendió que su verdadero renacimiento apenas comenzaba. Y esta vez, sería ella quien escribiría cada página de su historia, sin permitir que nadie más sostuviera la pluma. En los días que siguieron a la revelación de Isabel, Elena se sumergió en una búsqueda por entender mejor su pasado familiar. En el ático de la casa de su abuela encontró cajas llenas de viejas fotografías, cartas amarillentas y diarios desgastados. Entre ellos, descubrió la confirmación de la historia. Su abuelo Roberto había abandonado a María, la madre de Carlos e Isabel, apenas una semana antes de su boda. Las cartas revelaban un hombre atormentado por las dudas y el miedo a compromiso, no muy diferente a Alejandro. La diferencia era que María nunca había tenido la oportunidad de enfrentarse a Roberto como Elena lo había hecho con Alejandro y Carlos. María había guardado ese dolor en silencio, llevándolo consigo hasta su muerte. Es como si el universo quisiera cerrar un círculo a través de nosotros, comentó Elena a Isabel mientras compartían un café en la pequeña terraza de su tienda. El negocio prosperaba, y las joyas de verdad se habían convertido en símbolo de autenticidad y resiliencia. Isabel asintió pensativa. Mi madre nunca superó completamente esa traición. Quizás por eso Carlos creció con tanta ambición y desconfianza. Siempre decía que el mundo era de quienes tomaban lo que querían sin esperar que se lo dieran. ¿Has sabido algo de él?, preguntó Elena con cautela. Está esperando el juicio en libertad condicional. Ha perdido casi todo: su reputación, la mayoría de sus tiendas, el respeto del sector. Isabel hizo una pausa antes de añadir: me escribió una carta pidiendo perdón. Es la primera vez en su vida que lo hace.
Elena guardó silencio, contemplando el guardapelo que ahora llevaba siempre consigo. No como recuerdo de la traición, sino como símbolo de que las historias pueden reescribirse, que los ciclos pueden romperse. El timbre de la tienda sonó, y ambas mujeres vieron entrar a Lucía. Desde el escándalo, había cambiado notablemente. Había abandonado su aspecto de niña rica y ahora llevaba el pelo recogido en una sencilla coleta y vestía con sobria elegancia. «Tengo noticias», anunció Lucía, uniéndose a ellas. La Fundación para las Víctimas del Mirador del Valle ya ha conseguido recuperar casi el 60% de las inversiones perdidas. Elena sonrió. La fundación había sido idea de Lucía, su forma de redimirse por su papel en toda la historia. Alejandra aportaba su conocimiento del sector inmobiliario, Isabel su experiencia financiera y Santiago Vega sus contactos. Juntos, estaban logrando lo que parecía imposible: reparar, al menos parcialmente, el daño causado. «Mi padre ha aceptado donar una cantidad importante», continuó Lucía. «Dice que quiere compensar por haberme permitido convertirme en la persona que era». «La persona que eras», corrigió Elena suavemente. «Todos hemos cambiado». Era cierto. La Elena que temblaba de humillación en el altar ya no existía. En su lugar había una mujer fuerte, una artista reconocida, una empresaria exitosa. Las cicatrices seguían ahí, pero ya no dolían como antes. Esa tarde, después de cerrar la tienda, Elena visitó el pequeño taller en la trastienda donde creaba sus diseños. Sobre la mesa descansaba el boceto de su nueva colección, Círculos. Inspirada en la conexión inesperada entre su familia y la de Carlos, el sonido de su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era un mensaje de Alejandro. «¿Podemos hablar? Hay algo importante que quiero proponerte». Elena sintió una punzada de ansiedad, pero ya no era miedo. Durante estos meses, su relación con Alejandro había evolucionado desde la rabia y el dolor hasta algo parecido a una cautelosa amistad profesional. Trabajaban juntos en la fundación, manteniendo una distancia respetuosa. «Claro. Café mañana a las 10», respondió, sorprendiéndose a sí misma por la facilidad con que las palabras fluían ahora. Al día siguiente, Alejandra pareció puntual, con un maletín y esa nueva expresión seria que había reemplazado su antiguo aire arrogante. Los meses de trabajo en la fundación, enfrentándose a las consecuencias de sus acciones pasadas, lo habían transformado. «He estado investigando sobre tu abuelo Roberto», dijo sin preámbulos después de los saludos iniciales. «Encontré algo que creo que deberías ver». Del maletín extrajo un viejo recorte de periódico. El titular anunciaba: «Empresario local Roberto Mendoza establece fondo fiduciario para hijos de María Herrera». Elena leyó el artículo con asombro. Según el texto, su abuelo, consumido por el remordimiento, había creado secretamente un fondo para apoyar a los hijos de la mujer que había abandonado. Un fondo a que Carlos e Isabel nunca habían tenido acceso porque su madre, aún dolida, había rechazado cualquier contacto con Roberto. «Esto cambia la historia», murmuró Elena. «Mi abuela intentó reparar su error». «Y fracasó», señaló Alejandro, «porque intentó resolverlo con dinero, no con sinceridad. No enfrentó sus errores directamente, como tú me obligaste a mí a hacer». Elena asintió, entendiendo la profundidad de la observación. «¿Dónde encontraste esto?» «En los archivos del banco donde trabajo ahora. El fondo sigue existiendo. Ha crecido considerablemente en todos estos años. Legalmente, pertenece a Carlos e Isabel». «Tienen que saberlo», dijo Elena con determinación. Esa revelación final cerró un capítulo más en la intrincada historia que conectaba a sus familias. No era un final perfecto, pero sí verdadero. Como las joyas que Elena creaba, tenía imperfecciones que la hacían única y valiosa. Semanas después, en la inauguración de la sede de la fundación, Elena observaba con satisfacción cómo Isabel y Carlos, reunidos por primera vez desde el escándalo, firmaban los documentos para destinar el fondo de Roberto íntegramente a las víctimas del Mirador del Valle. «El círculo se cierra», comentó Santiago a su lado, de una manera que nadie hubiera podido prever. Elena sonrió, tocando instintivamente el guardapelo que colgaba de su cuello. Los destinos estaban entrelazados desde mucho antes que naciéramos. Solo que esta vez elegimos un final diferente. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, Elena comprendió finalmente el verdadero significado del renacimiento que había plasmado en sus creaciones. No era solo superar el dolor o triunfar después de la caída. Era entender que cada historia forma parte de un tejido más grande,
donde los hilos del pasado, el presente y el futuro se entrelazan para crear un diseño que, visto desde la distancia, revela una belleza perfecta en su imperfección. El hombre que la había humillado en el altar había sido solo un instrumento del destino, que tenía preparada para ella una jugada mucho más grande, una que no solo repararía su corazón roto, sino que sanaría heridas que se remontaban a generaciones atrás. Y así, en la quietud de ese atardecer dorado, Elena finalmente cerró un capítulo y abrió otro, sabiendo que su verdadera historia apenas comenzaba a escribirse.